tardes. Hoy vamos a realizar la escala de Tinetti que nos va a servir para la valoración de lo que es equilibrio y marcha. Ya. Aquí tenemos a mi paciente, que la primera evaluación va a ser solo que usted va a estar solo sentadita, no cruce las piernas, ¿ya? Va a estar sentadita unos 15 segundos hasta que yo le diga, ¿ya? En este parámetro vamos a evaluar la postura en sedestación durante un tiempo. En este caso, unos 20 segundos. Si se inclina o se desliza en la silla, va a obtener un puntaje de 0 puntos. Y si se queda firme y seguro, 1 punto. Ahora vamos a ponernos los bracitos de esta manera y nos vamos a poner de pie. Muy bien, bajamos los bracitos. Y ahora nos vamos a quedar unos segunditos hasta que yo le indique, ¿ya? Con la mirada hacia el frente. En este punto vamos a evaluar el equilibrio inmediato que tiene el paciente de pie. Vamos a ver si el paciente es inestable, estable con bastón o se agarra de algún lado, o es estable sin apoyo. Ahora le voy a realizar 3 empujoncitos. Como podemos ver, es muy mínimo el tambaleo que tiene el paciente, que le podemos dar una puntuación de 1. Muy bien. Ya, ahora vamos a realizar un giro de 360 grados. Solo nos vamos a dar la vueltita y regresamos al mismo puesto. En este punto vamos a evaluar si los pasos son discontinuos, pasos continuos, si el paciente se mantiene estable o inestable. Ya, ahora vamos a sentarnos en ver, la nuestro silla. Paciente regresó a ver dónde se encontraba la silla. Es por eso que le pedimos que se ponga de pie y se vuelva a sentar. Muy bien. Ahora nos vamos a parar, vamos a caminar hasta el fondo, regresamos y nos sentamos, ¿ya? Vamos. ¿Dando la vuelta? Sí, caminamos, regresamos y nos sentamos. ¿Ya? Con los ojos cerrados, vamos ahí a quedarnos un tiempo. En este punto vamos a ver si el paciente con los ojos cerrados es estable o inestable. Listo, abrimos los ojitos y nos sentamos. Buenas tardes, Máster. Yo les voy a hablar sobre la escala de Glasgow en un paciente con traumatismo cráneoencefálico. Bueno, aquí es más usualmente en un paciente con traumatismo cráneoencefálico utilizar la escala de Glasgow, ya que este es un método más fácil, más eficiente para poder ocupar en pacientes con TCE. Bueno, aquí les voy a hablar sobre una serie de descripciones y a su vez de parámetros. Ya, como primer parámetro, estos en sí se dividen en 3 grupos muy importantes, ya, de manera independiente. Ya, como primer parámetro vamos a tener en la vista, en los ojos, donde su puntuación máxima va a ser sobre 4. Ya, cuando estamos evaluando al paciente la escala de Glasgow, nosotros le vamos a pedir al paciente que abra sus ojos. Ya, y cuando el paciente abre espontáneamente, ahí va a tener una evaluación de 4. Ya, y cuando el paciente no responde a una orden, cuando no responde absolutamente a ninguna orden, va a tener una valoración de 1, es decir, que es la mínima. Ya, eso. Entonces también se va a dividir en otro parámetro que va a ser la función motora del paciente. Ya, y la puntuación máxima de la motora va a ser sobre 6. Ya, es decir que la mejor respuesta motora va a ser calificada como la máxima puntuación. Ya.
y en esta se va a valorar, es decir, que el paciente va a obedecer a una orden verbal que yo le voy a dar. O sea, le digo al paciente que flexione el brazo y aquí ya está flexionando el brazo. Ya, eso. Cuando el paciente no responde absolutamente a nada, va a tener una valoración de 1. Ya, también al momento que al paciente se le pida que extienda el brazo y en el paciente existe una rigidez, es decir, que no, que igualmente, o sea, mueve, pero está rígido, es decir, no se encuentra flexionando, esa va a deberse a una rigidez de descerebración, que esto es originado igual por traumatismo cráneoencefálico y esta va a tener traumatismo cráneoencefálico y esta va a tener una puntuación de 2. Ya. También vamos a tener como parámetro la función verbal. Por ejemplo, estoy con el paciente ahorita, ¿no? Y le digo, ¿cómo se llama? Anabel, ¿Cuántos años tiene? 21, ¿Dónde vive? en la ciudad de Los Chiles, en Riobamba, ¿Dónde estudia? en la Universidad Nacional de Chimborazo. Ya. Como podemos presenciar, el paciente sabe cómo se llama, sabe cuántos años tiene, es decir, que el paciente está orientado y conversando de una manera totalmente normal. Ahí el paciente va a tener una puntuación de 5 puntos. Es decir, que esa puntuación es la máxima, es la mejor. Ya. Cuando el paciente está desorientado y hablando, es decir, que está delirando, por ejemplo, no sabe quién es. Por ejemplo, le pregunta al paciente, ¿cómo se llama? ¿De acuerdo? No sabe. Entonces va a tener una puntuación de 4. Ya. Cuando el paciente ocupa palabras inapropiadas, es decir, algo que le pregunto no me responde, va a tener una puntuación de 3. También, cuando el paciente se encuentra ejecutando sonidos que yo no le puedo comprender, va a tener una puntuación de 2. Y cuando le pregunto al paciente en dónde estamos y no me responde, a ver, ¿en dónde estamos? O sea, no hay ninguna respuesta, va a tener una puntuación de 1. Ya. Ahora les voy a hablar sobre también que existe otro tipo para poder evaluar a pacientes con traumatismo craneoencefálico. Se llama escala de repercusiones de Glasgow. Bueno, este tipo de escalas ha sido utilizada en pacientes con TCE que han sido aplicados a otros cuadros neurológicos, como son pacientes con ictus, con hemorragia subaracnoide, es decir, en la parte interna del cerebro. Ya. Este tipo de escala de repercusiones de Glasgow se va a dividir en diferentes parámetros. Ya. ¿Cómo va a ser la siguiente? 1, la muerte. 2, el paciente se va a encontrar en un estado vegetativo, es decir, que el paciente no va a tener la capacidad de poder interactuar con el medio que le rodea, es decir, que no está consciente de lo que está a su alrededor, no sabe que esto es una camilla, o sea, ya. Como ese se va a calificar como 2, ya. También va a existir una discapacidad severa que se va a estar en el rango de 3, ya. Este quiere decir que el paciente puede obedecer a órdenes, pero el paciente no tiene la capacidad de poder vivir solo, es decir, que siempre va a depender de alguien. Por ejemplo, el paciente no puede vivir independientemente, no va a poder asearse solo, peinarse solo, es decir, las cosas habituales que hacemos las demás personas. Ya. También va a existir una discapacidad moderada, que ese se va a calificar con un rango de 4. Ya. En esta, el paciente es capaz de vivir independientemente,
pero no tiene la capacidad de poder movilizarse de un lado al otro. Por ejemplo, si el paciente se encuentra trabajando, no va a poder tener la capacidad de ir a su trabajo, o si se encuentra estudiando, no puede el paciente movilizarse hacia su centro de estudio. Ya. Y en el rango 5 es una buena recuperación, es de centro de estudio. Ya. Y en el rango 5 es una buena recuperación, es decir, que el paciente es capaz de trasladarse de un lado a otro. Ya. Bueno, habitualmente se recomienda que al paciente se le realice las escalas después de 6 meses. ¿Por qué se va a realizar después de 6 meses? Porque como ya ha pasado un lapso de tiempo, el paciente va a estar en mejores condiciones para poder evaluar y dar un diagnóstico adecuado. Ya. Pero por lo habitual, este tipo de escala se utiliza cuando el paciente se encuentra en hospitalización o cuando se va a realizar una terapia de rehabilitación. Para con este fin poder comunicarles a los familiares y cuidadores acerca de las posibilidades de